Cuando conectamos un foco a una batería, se produce una circulación de electrones de negativo a positivo llamada corriente eléctrica. La magnitud de esta corriente viene determinada por la carga que representa el foco o cualquier otra carga. Esta corriente se mide en amperes. Un amper se puede dividir en 1000 y a esta división del amper se le llama miliamper. Para realizar la limitación de corriente, en un circuito eléctrico, se utilizan las resistencias. Estas tienen la particularidad de limitar o reducir el flujo de electrones cuando la corriente circula por ellas, de tal modo que con ellas podemos reducir la corriente hasta el punto en que brinden seguridad para la carga que alimentan. Por ello, se hace necesario saber calcular el valor en ohms y en potencia de estas resistencias. En este video, vamos a ver en detalle cómo es la limitación de corriente, y cómo se hace el cálculo de estas resistencias limitadoras de corriente. Si queremos limitar la corriente para encender un LED, que funciona con 2 voltios y 15 miliamperes en una fuente que tiene un voltaje de 12 voltios. Lo que hacemos es restar esos 2 voltios a la fuente de 12 voltios, quedando el voltaje para la resistencia limitadora en 10 voltios y para el LED 2 voltios. Y en base a esos 10 voltios, calculamos la resistencia limitadora de corriente, para que circule una corriente de 15 miliamperes. Si en cambio, queremos limitar la corriente, para encender un foco piloto de 6.3 voltios y 250 miliamperes, hacemos lo mismo, solo cambiando los valores. A los 12 voltios le restamos el voltaje con que va a encender el foco, y nos queda un voltaje en la resistencia de 5.7 voltios, y en el foco los 6.3 voltios restantes. En este caso, el cálculo lo realizamos con esos 5.7 voltios, y los 250 miliamperes que consume el foco. Para nuestro ejemplo, vamos a limitar la corriente para un foco de 12 voltios y 500 miliamperes en una fuente de 15 voltios. Como habíamos visto antes, restamos el voltaje del foco del voltaje de la fuente, y nos quedan 3 voltios en la resistencia, con una circulación de corriente de 500 miliamperes. Estos 500 miliamperes son los que consume el foco. A continuación, buscamos en la ley de Ohm la fórmula que nos dé la respuesta correcta. Y vemos aquí que la resistencia es igual a el voltaje dividido entre la corriente. Hacemos la operación, y vemos que el valor de la resistencia debe de ser de 6 ohms. Ahora para la potencia o watts. La ley de ohms indica que los watts son igual a el voltaje multiplicado por la corriente. Hacemos la operación, y el resultado es 1.5 watts. Así que la resistencia que debemos conectar es de 6 ohms y 1.5 watts. Debido a que no hay resistencias de 1.5 watts, colocamos una de 2 watts, que es un valor de resistencia comercial, con lo que el circuito quedará bien. Ya que si colocamos una de menor potencia, 1 watts por ejemplo, la resistencia se va a calentar en exceso y se va a quemar. Para comprobar esto, vamos a verlo en el simulador de electrónica. Aquí tenemos la batería de 15 voltios. La resistencia de 6 ohms. El foco de 12 voltios que sirve de carga con potencia de 6 vatios. Esos 6 vatios equivalen en consumo a los 500 miliamperes que circulan por el circuito. Este voltímetro es para medir el voltaje del foco que debe ser de 12 voltios. Este otro voltímetro es para medir el voltaje de la resistencia. Finalmente, el miliamperímetro es para medir la corriente que estará circulando en el circuito. Vamos a ejecutar el simulador para ver los resultados. Como vemos, el cálculo resultó exacto. Tenemos los 12 voltios en el foco, los 3 voltios en la resistencia, y una corriente que circula de 500 miliamperes. En conclusión, para limitar la corriente en cualquier circuito, solo debemos conocer la corriente y el voltaje del elemento que queremos que funcione y el voltaje de alimentación.
Con esos datos no tendremos problemas a la hora de realizar con éxito cualquier trabajo relacionado con la limitación de corriente. Eso es todo en este video, hasta pronto, y que les vaya bien.